Bueno, pues muy buenos días. Muchísimas gracias por atender a esta rueda de prensa convocada en el último instante por el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Aragón. Previamente hemos asistido a unas declaraciones de la señora Maite Pérez, portavoz del Partido Socialista, que lleva 3 turnos de declaraciones en 3 días y que, la verdad, a cual peor, se dedica a insultar en sus declaraciones. Y yo lo que le pediría a la señora Pérez, y que trato de dar esta rueda de prensa, es para aportarle tranquilidad a la señora portavoz del Partido Socialista, Maite Pérez. Yo le pido, intento con esta rueda de prensa aportarle tranquilidad, porque parece vivir con sus declaraciones en un estado de ansiedad permanente. Y así no puede durar mucho tiempo. Así que yo, por ella y por su bien, le recomiendo que, por supuesto, aproveche las próximas vacaciones de verano, que falta le va a hacer. Solo así, en ese estado de ansiedad permanente en el que parece la señora Pérez transmitirnos, se entiende esa reflexión de realidades paralelas, de debilidad, de soledad. Bueno, yo decirle que realidad paralela, la de la señora Pérez. Es decir, la realidad paralela, la de la señora Pérez, que está además sola, en un estado de soledad. Vive en su grupo en un proceso de inestabilidad, ella interna en su grupo, y soledad. Unas veces está en la guerra con los sanchistas y los no sanchistas, se pone de un lado de los sanchistas, a veces se pone de los no sanchistas. Últimamente ya se está descarando totalmente, ya está intentando apaciguar esa inestabilidad en la que está instalada, siendo más sanchista que nadie, apoyando y votando siempre a favor de Pedro Sánchez y en contra de los aragoneses, porque ella lo que busca es tratar de estar en esa estabilidad que parece que Pedro Sánchez le pudiera prometer, y por eso se transforma y se pasa cada vez más al lado de Pedro Sánchez y fuerza las votaciones para defender a Pedro Sánchez antes que a los aragoneses. Hablaba de debilidad la señora Pérez, y he de decirle que debilidad, la del Partido Socialista y Pedro Sánchez, que no ha hecho más que venderse una tras otra, vender todos sus principios, si alguna vez los ha tenido, en todas las ocasiones que ha podido, para mantenerse en el sillón. Esa es la cesión permanente de Pedro Sánchez a los chantajes. Esa es la debilidad del Partido Socialista, y en ella la debilidad del Partido Socialista de Aragón, con la señora Pérez en su grupo apoyando una tras otra todas las decisiones de Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez ha traído la modificación de los delitos de malversación, ha traído los indultos, ha traído la amnistía, las cesiones a la Carta de la Financiación Autonómica a favor de comunidades autónomas, la condonación de deuda a favor de Cataluña, en fin, y una tras otra, la salida de la Guardia Civil de Navarra y tantas otras cosas que Pedro Sánchez ha ido cediendo con tal de mantenerse en el sillón. Eso demuestra debilidad la del Partido Socialista. Con todo esto, de la amnistía, etcétera, señora Pérez, no la hemos oído ni una sola expresión en defensa de los aragoneses, siempre en defensa de Pedro Sánchez y respaldando al sanchismo. Por eso, la señora Pérez está permanentemente, y el Partido Socialista de Aragón permanentemente, poniendo por delante a Pedro Sánchez antes que los intereses de los aragoneses. Queremos también denunciar que con esta actitud lo que se está evidenciando es el vacío político del Partido Socialista en Aragón, la que parece que la señora Pérez se quiere ahora transformar en la defensora de Vox en esta comunidad autónoma. Esto demuestra que su capacidad política ahora mismo es cero. No tiene ninguna capacidad política la señora Pérez en esta comunidad autónoma. Tampoco tiene capacidad negociadora. No existe. Mire, en otras comunidades autónomas el Partido Socialista ha sido más inteligente y ha tendido la mano para intentar evitar que haya disfunciones en los gobiernos. Aquí el Partido Socialista solo se ha preocupado de ellos mismos y defender a Pedro Sánchez y de no tender la mano al Partido Popular. Pero eso ya lo vimos al principio de la legislatura, lo hemos visto todo este rato de legislatura que llevamos, y vemos que el Partido Socialista va a seguir empeñado en no ayudar a Aragón y en no defender a los aragoneses, en no trabajar por Aragón. Y eso, pues, allá ellos, es su posición, pero ya les aviso
los aragoneses y los ciudadanos, cuando ven que un partido político no les aporta ninguna utilidad, al final lo dejan marginando, lo marginan. Así que yo les invito a salir de esas declaraciones histriónicas en las que está instalada la señora Pérez permanentemente, en aprovechar las vacaciones para que deje ese estado que transmite, espero que de ansiedad permanente, y decirle que al final habla de inestabilidad. Yo decirle que en este año que llevamos de gobierno se han aprobado 5 leyes, todas las leyes que se ha traído el gobierno ha traído a este Parlamento y todas las proposiciones de ley que los grupos parlamentarios que soportamos al gobierno o que apoyamos al gobierno hemos traído han salido adelante. Han salido adelante los presupuestos con más mayoría que la que apoya y soporta el gobierno. Es decir, eso es fruto de la capacidad de trabajo y de capacidad de gestión y de hablar con otros grupos políticos. Y además se han sacado adelante todas y cada una de las votaciones. No ha habido en este año ni un elemento de inestabilidad. Y ya les garantizo que no lo va a haber a partir de ahora. Así que lo que va a haber en Aragón es, vamos a continuar con el cambio político que los aragoneses decidieron el pasado 28 de mayo en Aragón. Y ese cambio político ha venido para instalarse, para mejorar la vida de los aragoneses. Esto es la estabilidad que va a aportar el Partido Popular, que ha aportado en este año y que va a seguir aportando en los 3 años de legislatura que quedan por delante. Y para recordarles todo lo que se ha hecho en este año, voy a hacer un pequeño recordatorio de las muchísimas cosas que se han hecho desde el Gobierno para mejorar la vida de los aragoneses, en las que, por supuesto, el Partido Socialista no ha contribuido ni un ápice. Se han puesto siempre en contra, apoyando a Pedro Sánchez y en contra de los aragoneses. Se han bajado los impuestos. Se han subido los presupuestos de la comunidad autónoma, especialmente en las áreas más sociales, en educación, en bienestar social y en sanidad. Subidas de presupuestos de más de un 10% en esas áreas en concreto. Ha bajado el paro también en este año. Se ha bajado un 20% de las listas de espera en sanidad. Que ha habido que hacer un plan, algo que el Partido Socialista se dedicaba a guardar gente de listas de espera en los cajones. Nosotros lo hemos aflorado y además hemos empezado a bajar las listas de espera, a reducirla. Hemos recuperado las ambulancias en el territorio, que la señora Pérez y su gobierno, cuando estaba ya en el gobierno, quitaron servicios de ambulancias 24 horas en el territorio, porque la gente ya no podía ponerse enferma de noche en el territorio. Y esto lo hemos recuperado rapidísimamente, una de las primeras decisiones que tomó el gobierno del Partido Popular, con Jorge Azcón a la cabeza. Se ha presentado un plan de viviendas para dar viviendas a los jóvenes, para procurar tener viviendas en las zonas saturadas por consecuencia del turismo. Decir que lo que hicieron el Partido Socialista en sus 8 años de gobierno fueron 86 viviendas en 8 años. Que hicieron un hotel de lujo en Canfrán. Hicieron más habitaciones de lujo que viviendas en toda la comunidad autónoma en 8 años, el Partido Socialista. El gobierno de hoy, el Consejo de Gobierno de hoy acaba de aprobar el incremento de la contratación de 353 auxiliares de educación especial y 13 profesionales sanitarios para el entorno educativo, para los centros educativos, con un coste de casi 9 millones de euros más destinados a educación especial y atención sanitaria en los centros educativos. Porque lo que hace este gobierno y lo que hace Jorge Azcón al frente de los gobiernos es afrontar los problemas. Y lo que hacía el Partido Socialista es esconderlos en los cajones. Eso es lo que se ha solucionado en este primer año de gobierno de Jorge Azcón y es lo que seguiremos solucionando. Por eso, decirles que el Partido Socialista de Aragón debe empezar a trabajar por todos los aragoneses, ponerse a trabajar para sacar adelante alguna iniciativa que sea útil a los aragoneses, dejar esa ansiedad permanente en la que transmite estar la portavoz del Partido Socialista, abandonar la inestabilidad en la que ella misma se encuentra dentro de su propio partido y que intenta transmitirla hacia afuera, inestabilidad la que tiene la señora Pérez, en su propio grupo parlamentario, que está dividido entre sanchistas y no sanchistas, aunque es cierto que últimamente ya son todos más sanchistas, se están pasando más al sanchismo. Así que
invitar al Partido Socialista una vez más a ponerse a trabajar en serio por los aragoneses, a hacer propuestas constructivas, a aportar utilidad a Aragón y a los aragoneses, a salir de esa inestabilidad en la que están instalados, a tomar decisiones que sean útiles a los aragoneses y a abandonar por completo el histrionismo y esa transmisión de ansiedad en la que está instalada la señora Pérez, porque así no va a aportar nada beneficioso para Aragón y los aragoneses, que es su principal y única función. Muchas gracias.